manejar, van a ver algunos términos a través de estas diapositivas y de ahí van a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Esos ejercicios no lo van a presentar, es para que ustedes practiquen para la evaluación que es de la primera ley que va a ser la próxima semana. Entonces, eh, vamos a ver algunos términos que nos van a servir para poder resolver esos ejercicios, ¿no? Eh, algunos términos del calor a volumen constante. Es el intercambio de energía en un recipiente que no cambia su volumen. Si el volumen se mantiene constante, o sea, el cambio de volumen es cero, el trabajo de expansión, por lo tanto, va a ser cero. ¿Cuál es la fórmula del trabajo? ¿Recuerdan ustedes? Presión por delta B. Trabajo es igual a la presión por delta de B. Sí. Entonces, como dice que el volumen es constante, nos queda en el trabajo, en este caso se hace cero. Por eso aquí lo está suprimiendo de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Bueno, nosotros hemos usado lo siguiente. Para la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo, ¿ya? Esto vamos a mantener. Aquí, esta formulita. Aquí tienen ustedes un calorímetro. La anterior clase ustedes han visto, de acuerdo al video, han determinado la constante del calorímetro. Un calorímetro está compuesto, bueno, tiene una pared diatérmica, eh, está inserto un termómetro para medir la temperatura, tiene aquí un agitador para homogeneizar la mezcla. Y bueno, en ese dispositivo, ¿qué es lo que ocurre? El calor que se libera por la muestra al quemarse es absorbido por el calorímetro y por el agua. Bueno, de ahí hemos sacado la determinación, que el calor liberado menos el calor liberado va a ser igual al calor que se genera, ¿no? Aquí de reacciones, ¿no? Para QB nosotros usamos C por delta de B. C es la capacidad calorífica, es una propiedad extensiva porque depende de la masa, depende del material. MC es la constante del calorímetro específico, que también es una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de materia. Y esto a la vez va a ser igual al cambio de energía interna. Entonces, desde aquí sacamos que el cambio de energía interna es igual al calor, a volumen constante, y eso es igual al calor AC por delta de U, ¿no? La capacidad calorífica de una sustancia es una medida de la elevación de la temperatura cuando la sustancia se calienta, ¿no? A volumen constante tenemos que el QB, el calor a volumen constante, entonces igual a la masa por CB por diferencial de T. Capacidad calorífica a volumen constante.
El calor a presión constante va a depender de la masa, la capacidad calorífica, presión. Si el proceso, algunas condiciones, ¿no? Si el proceso se realiza a volumen constante, o sea, quiere decir que el trabajo se va, ya no va a haber trabajo, ¿no? Porque el trabajo es la integral de la presión por el cambio del volumen, ¿no? Aquí nosotros el cambio de volumen o el cambio de energía interna o diferencial de U va a ser igual a la diferencial del calor más la diferencial del trabajo. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo? dQ a la vez, aquí está, le está pasando de esta ecuación, por ejemplo, a ver un ratito. Aquí tienen su ecuación 1. ¿Qué está haciendo? Entonces está despejando lo que es la diferencial de Q, que va a ser igual a la diferencial de U menos la diferencial del trabajo. Eso a su vez esto es igual a la diferencial de la energía interna más presión externa por delta de B. El trabajo aquí es igual a menos la presión externa por el cambio de volumen, ¿no? Si el trabajo aquí se hace 0, entonces me va a quedar que la diferencial de QB va a ser igual a la diferencial de U. Entonces, el calor a volumen constante va a ser igual a delta de U, cuando el trabajo se hace 0. Entonces, QB está directamente relacionado con el cambio de energía interna. En cambio, QP va a estar directamente relacionado, si ustedes pueden observar aquí, con el cambio de entalpía. Vamos a bajar un poquito. Ahora, el segundo paso, si el proceso se realiza a presión constante, entonces nuevamente mantenemos esto, ¿no? De esta primera ecuación que van a despejar, diferencial de Q. Entonces, ahora la diferencial de QP es igual a la diferencial de U menos la diferencial del trabajo. Si la presión externa es igual a la presión del gas, esto también va a ser igual a la presión. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Reemplazando lo que es el trabajo. El trabajo, ya hemos indicado que el trabajo es menos la integral de la presión externa por la diferencial de B. Entonces, como la presión tiene un valor, entonces sale adelante de la integral, ¿no? La presión externa por la integral del cambio de volumen. Entonces aquí habrá un volumen inicial, un volumen final, pero como este volumen, como la presión es constante aquí, ¿qué va a ocurrir con el volumen? ¿Qué ocurre con el volumen? No pasa nada, ¿no? Se mantiene. Entonces, para QP va a ser diferencial de U más presión por delta de B. Entonces, delta de U
es diferencial de 1. Entonces tenemos U2 menos U1. O sea, la energía interna 2 menos la energía interna. Ese delta significa cambio, ¿no? Final menos inicial, digamos. Después nosotros reacomodamos las variables. Como sabemos que la entalpía es igual al cambio a la energía interna más P por B, presión por el volumen. Entonces, de aquí sacamos lo siguiente. Esto, por ejemplo, es la entalpía 2 y esto es la entalpía 1. O sea, QP va a ser igual al cambio de entalpía, ¿no? Al cambio de entalpía. Entonces, esas formulitas hay que manejarlas para resolver los problemas. Entonces, de aquí solamente vean esta fórmula de entalpía y aquí cómo se relaciona para poder aplicar. En el caso que les pidan en teoría, ¿no? Me imagino que les van a pedir deducir, ¿no? QP. Entonces ya tienen que hacer todos esos pasitos que están adelante. Bien. Para los gases se aplica la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal corresponde a esta fórmula, la ecuación de estado. Relaciona las variables de presión, volumen, temperatura, cantidad de sustancia y, bueno, R, que es la constante de los gases, ¿no? Si la presión y temperatura son constantes, dice la ecuación se cumple para un estado inicial y un estado final. Entonces, restando ambas expresiones, llegamos a lo siguiente. Presión por el cambio de volumen va a ser igual a delta, cambio de la cantidad de sustancia por RT. Ahora, si nosotros sabemos que delta de U va a ser igual a QP menos presión delta de B, y también tenemos esta relación. El calor a presión constante, QP, es igual al cambio de entalpía. Entonces, esos cambios de entalpía pueden darles en los ejercicios o pueden encontrar también en tablas, ¿no? Para poder realizar los cálculos. Ahora, si el cambio de la energía interna es igual a QP menos la presión, menos el trabajo, ¿no? Cambio de energía interna, calor, menos el trabajo. Entonces, reemplazamos lo que es el calor a presión constante, que es el cambio de entalpía, y nos va a quedar de esta forma ya su ecuación, ¿no? Delta de U va a ser delta de H menos presión delta de B. Y bueno, tienen esta segunda fórmula, ¿no? Entonces, esas formulitas pueden copiárselo, los más importantes. Entonces, QB, ¿de qué depende? QP, ¿con qué variable se relaciona? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? QB es igual al cambio de energía interna, ¿no? Entonces, para una sustancia pura va a ser
Los QB masa por el calor específico, por volumen constante por delta de T. Bueno, la entalpía es una forma de energía, ¿no? Que relaciona la energía interna y P por B, que es, relaciona el trabajo, ¿no? U es la energía interna, la presión, y tenemos el volumen B, el volumen del sistema. Si tenemos un proceso endotérmico, el cambio de entalpía va a ser positivo, va a ser mayor a cero. Pero si tenemos un proceso exotérmico, el cambio de entalpía va a ser menor a cero. O sea, si nosotros el valor que determinemos a través del cálculo nos sale negativo, entonces se trata de una reacción ¿de qué tipo? Exotérmico. Si es negativo, el cambio de entalpía. Si es positivo, entonces el proceso será endotérmico. ¿Cuándo un proceso es endotérmico? ¿Qué dicen, chicos? Así en definición. Concepto general que llevan en química. Cuando desprende calor. Endotérmico. Inge, cuando absorbe calor. Exotérmico es cuando desprende. ¿Tienen alguna, por ejemplo, una reacción química que desprenda calor? ¿Cuáles son generalmente las que desprenden calor? Ecuaciones químicas. ¿Algún ejemplo? Otros ejemplos, los más típicos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos reaccionar los hidrocarburos. Cuando reaccionan con el oxígeno, ¿qué ocurre? ¿Qué me genera? Y se desprenden calor. Es una reacción exotérmica. Generalmente se forma el dióxido de carbono más vapor de agua y más energía, o sea, en el producto, ¿no? En cambio, las reacciones endotérmicas necesitan calor para que se produzca la reacción. O sea, el calor va a estar en los reactivos o bien encima de la flecha, y eso significa que es un proceso endotérmico. Cuando es exotérmico, cuando representan ustedes una ecuación química, después de la flecha significa transformación, y ahí tienen que tener la energía liberada, ¿no? En la parte de los productos cuando se trata de reacciones exotérmicas. A ver. Ahora ya entramos a ejercicios. A ver, veamos aquí una partecita. No, esto ya se va al calor de dilución, ¿no? Como diferenciar una disolución de una dilución. Entonces, aquí, por ejemplo, una disolución, ustedes han llevado en soluciones. ¿Qué era una solución? Era una mezcla de dos componentes, ¿no? El soluto y el solvente. Digamos que yo haya preparado el sal con agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir si yo hago por ejemplo, si a esa solución le aumento agua, ya estamos en otro tipo de proceso, es la dilución. O sea, consiste en diluirla
esa solución agregándole mayor cantidad de solvente, ¿no? Entonces, disolución es diferente a dilución, ¿no? Disolución preparamos el soluto más el solvente. En cambio, la dilución, si ya tenemos preparada esa solución, agregamos más, digamos, más solvente, agregamos más solvente, entonces ya estaríamos cumpliendo con el término esto de dilución. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los ejercicios. Yo se los voy a pasar en la pizarra. Y bueno, aquí me falta otro ejercicio más para que ustedes después los puedan subir al Moodle, pero se les va a dar tiempo, digamos, hasta la próxima clase. No tengo. A ver si me lo copia aquí. No me lo quiere copiar. No me lo copia. Vemos aquí entonces. Un mol de un gas ideal. Vayan copiando. Es transformado a un volumen constante dada la temperatura (60 grados, no, 75 grados centígrados). Grados centígrados. Y la capacidad calorífica a volumen constante es igual a 20.8 Joule dividido mol grado Kelvin. Que es igual a CB. Determine el calor trabajo, el cambio de energía interna, el cambio de entalpía. Entonces, bueno, ustedes tienen que sacar los datos primero del enunciado. ¿Qué es lo que tienen? Tienen cantidad de moles, aparte
Para que no se me haya borrado de la pizarra. Entonces ustedes tienen cantidad de moles, es igual a 1 mol. Dice a volumen constante, el enunciado, ¿no? Tienen la temperatura, que es 75 grados centígrados. La capacidad calorífica a volumen constante, ¿cuánto es? Es 20,8 joule por grado Kelvin, ¿no? Y les pide determinar el calor, les pide determinar el trabajo, cambio de energía interna y el cambio de entalpía, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a calcular ese calor, por ejemplo? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que han visto ahí en la diapositiva? O no han podido observar mucho. ¿A qué es igual el cambio de energía interna? Aplicando la primera ley de la termodinámica. Delta de es al calor menos el trabajo. Por otro lado, saben que el trabajo, ¿a qué es igual? A 0. Exacto, la presión externa, la integral por delta de B. Como el cambio de volumen es constante, entonces se hace 0. Este término se hace 0. Entonces tenemos que el cambio de la energía interna va a ser igual a Q, al calor. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué otra relación tienen? ¿A qué era igual QB y Q? QB y QP. ¿Recuerdan? Entonces vamos a las diapositivas, ¿no? Dejar compartir pantalla. Entonces copiense pues estas formulitas. QB, ¿a qué era igual? A delta de U. Y aparte, ¿qué tenían más? Si con eso pueden solucionar el problema. QP es igual al cambio de entalpía. Entonces, a ver aquí. Entonces, ¿qué decía de QB? ¿A qué era igual? A delta de U. ¿Y qué más? Era igual a delta de U. Y esto también es igual a calor, ¿no? Y el calor, a su vez, ¿a qué es igual? A la cantidad de moles por CB
por la diferencial de T. O pueden colocar diferencial de T o pueden colocarle este símbolo de diferencial también, ¿no? Ahora, entonces de aquí, ¿qué podemos calcular? Si esto es igual a delta de U, entonces nos vayamos, esto lo vamos a borrar para que no esté. Entonces, delta de U, aquí el cambio de energía interna. Está bien, ¿no? Entonces, el cambio de energía interna, ¿a qué va a ser igual? Cantidad de moles. ¿Cuánto es la cantidad de moles? 1. Es un mol. El CB, ¿cuánto es? Tiene su valor. 8. 28 joule por Sobre grado Kelvin por la diferencial de T. T2 menos T1, ¿no? La diferencial de T puede simbolizarla así como quieran, T2 menos T1. Entonces ahí tenemos la temperatura final. No, aquí era de 0 a 75 grados centígrados. Entonces, la final es 75 grados centígrados. Hay que llevarle, cambio, borren, ahí no es directamente. El cambio de temperatura hay que calcular aparte. Y además hay que ver, yo tengo que transformar a grados Kelvin. Entonces yo tengo 70, para transformar a grados Kelvin, hay que sumarle, ¿no? 75 más 273. ¿Cuánto es esto? 348. 348 grados Kelvin. Entonces aquí hay que multiplicar por 348 grados Kelvin, ¿no? ¿Cuánto le sale el cambio de energía interna? Inge sale 7238,4. ¿Cuánto sale? 7238,4. Ya, ustedes colocan ahí cuánto les sale. Ahora ya tenemos el cambio de energía interna. Para el cambio de entalpía, la entalpía directamente está relacionada con ¿qué? Cantidad de moles por Cp diferencial de T, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros calculamos el cambio de entalpía va a ser igual a 1 mol Cp por otro lado. ¿Cómo calculamos? ¿Tienen ahí su formulario? Cp está con relación a Cb, ¿no? Cp a qué es igual, chicos. A Cb más R. Como yo tengo Cb, entonces Cp puedo calcular. Cb va a ser 20,8 joule mol grado Kelvin más R. Entonces yo tengo, como usamos términos de calor, porque esto en realidad es cambio de entalpía, es una forma de energía, entonces lo que yo debo tener es
debo usar esta R, ¿no? De 8,34 es Joule dividido mol grado Kelvin, ¿no? Entonces hay que sumarle los 8,34 Joule mol grado Kelvin. De aquí saco CP, entonces, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 20,8, no sé. Entonces calculan CP y van a reemplazar aquí. Este valor reemplazan aquí y ya tienen el valor del cambio de entalpía. Veinte coma ocho más 8. $29,14. 29,14, ¿no? Entonces aquí sale 29,14 Joule mol grado Kelvin. Entonces esto llevamos aquí. Y por el cambio de temperatura que ustedes han calculado, es 348 grados Kelvin, ¿no? Grados Kelvin, entonces su cambio de entalpía, bueno, ahí ya van a tener su valor. A ver, el otro ejercicio, este es el 1. El otro ejercicio, ustedes, a ver qué dice. A ver si puedo. No se puede copiar. ¿Cómo puedo copiar? ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos, con capacidad calorífica de 0,056 calorías dividido. Todo lo estoy colocando con mayúscula, ya ustedes ya lo arreglan. Grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor dice? Se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos con capacidad calorífica de 0,056 calorías sobre gramos, grados centígrados.
Entonces, ¿qué formulita aplicamos para este ejercicio? Aquí tenemos la masa, tienen la capacidad calorífica del material. Le falta aquí en la pregunta. A ver, entremos aquí a ver. Para que se eleve la temperatura de 22 grados centígrados a 90. Se eleve la temperatura de 22 grados centígrados a 90 grados centígrados. Entonces, como aquí tienen masa, ¿qué formulita vamos a aplicar para determinar el calor? Masa por CP por delta T. Masa por C del material, ¿no? Por delta de T. Entonces, el calor, la masa esta debemos llevarle, hay que transformarle a gramos, ¿no? Entonces va a ser 12,000 gramos por, tengo la capacidad calorífica 0,56 gramos grados centígrados por el cambio de temperatura. Entonces, T final menos T inicial, ¿no? Delta de T, T2 menos T1. Entonces, de aquí sacamos delta de T 90 menos 22. Entonces, Q va a ser, ¿cuánto sale ese valor? 68, ¿no? Grados centígrados. Y bueno, tienen el calor en calorías, ¿no? Ahora ustedes van a hacer un ejercicio que está relacionado con la anterior práctica. Este ejercicio 4 y después ustedes ya en su casa terminan de hacer el 3. O bueno, tienen que hacer el 3 y el 4. Y bueno, ya tengo un ejercicio 5. Dice. Determinar la variación de la energía interna. Si pueden copiar, no sé cómo copiar de aquí para llevarlo a la pizarra. A ver si me surten esta. Seleccionar, me dice, a ver. Le vamos a aplicar una. No se puede. Texto. Seleccionar. Bien.
Este es el tercer ejercicio. Determinar la variación de la energía interna para el proceso de combustión de un mol de propano a 25 grados centígrados y una atmósfera. Si la variación de la entalpía en esas condiciones es igual a menos 22,19.8. Kilojoule. 2219,8 entonces, ¿no? Bueno, copies en el 3, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Para que ustedes puedan ir haciendo. Tengo que llevar aquí. Ya han copiado, no han copiado todavía, ¿no? El ejercicio. Ya, yo les voy a aumentar unos 2 ejercicios más. Entonces, para que ustedes terminen de hacerlo hasta la próxima clase, para que puedan dar, digamos, su evaluación, ¿no? Similar, o sea, hay preguntas y prácticas como teóricas. Se va a hacer en el Moodle, pero tienen teoría y la parte práctica. ¿Me avisan cuando terminan de copiar, por favor? ¿Ya se han hecho su formulario? Parece que no, ¿no? Inge, disculpe, ¿será que puede compartir la pantalla para poder ver los ejercicios 3 y 4? Ah, ¿no estoy compartiendo? No está en la pizarra. Oh, chicas, si no me decían. Yo feliz que ya estaban copiando. Eso. Ahora ya, ¿no? Copien un ratito ya.
Bueno, el ejercicio dice a partir de propano, ¿qué es lo que tiene? No sé. Determinar la variación de energía interna, dice, ¿no? En el proceso de combustión de un mol de propano. El proceso de combustión, entonces, de los hidrocarburos. Agregamos oxígeno y eso genera dióxido de carbono más vapor de agua. Ahora, en este tipo de ejercicios se debe colocar el estado de agregación. El propano es un gas, el oxígeno un gas, el dióxido un gas y aquí tenemos líquido, ¿no? Un vapor de agua, pero todavía no está todo transformado en gas. Entonces es estado líquido. Ahora hay que igualar la ecuación química. Entonces aquí tenemos 8 más 2, 10. 3 átomos de carbono, empezará con esos 3, ¿no? 3 oxígenos, 3 por 2, 6. Bueno, me voy al hidrógeno, tengo 8. Y tengo 2, 4. Por 2, 8. 10 oxígenos, entonces voy a tener 5. Entonces, para calcular el cambio de energía interna, ustedes también ya tienen sus formulitas que hicieron en teoría. Entonces, aquí tienen como dato el cambio de entalpía. O sea, su fórmula debe estar relacionada con el cambio de entalpía. Delta de U que tienen es igual a delta de H menos la variación de la cantidad de moles por R y por T. Entonces tenemos el cambio de entalpía. Nos falta determinar el cambio de las cantidades molares, ¿no? Entonces, para calcular delta de N, tenemos que calcular la cantidad de moles que hay en los productos, moles de los productos, menos la cantidad de moles en los reactantes. Entonces, delta de N, mantenemos. Los moles de los productos, ¿cuántos moles tengo yo en los productos? Ustedes en parte de química general han avanzado equilibrio químico. Entonces, en equilibrio químico, nosotros cuando tenemos esta ecuación de este tipo, por ejemplo, de las ecuaciones de combustión, entonces cuando están en el estado de agregación sólido y líquido, pues no se toma en cuenta, ¿no? Entonces la cantidad de moles, por ejemplo, para los productos, ¿cuántos moles tenemos en los productos? 3. Esto no tomamos en cuenta del agua, entonces solamente tenemos 3 moles. Moles de los reactivos. Aquí tengo 5 de oxígeno más 1 del propano. Este 1 que no se ve. Son 6. Delta de N, entonces reemplazamos los moles de los productos. ¿Cuánto es? 3. Menos. No, menos 6, ¿no? Entonces delta de N me sale que es
menos 6 moles. Yo ya tengo aquí. Entonces vamos a reemplazar a lo que nos pide el ejercicio. El cambio de energía interna, el cambio de entalpía. Tienen el valor de cambio de entalpía. Menos 3. 19 punto, ¿cuánto era? Coma 8. 8 joule, kilojoule, Sí, kilojoules. kilojoule. Ahora, menos la diferencia de moles, menos 6 moles. Bueno, no va a entrar aquí, se vamos a trasladar a este lado. Entonces vamos a colocar que delta de U es igual a menos 22,19,8 kilojoules menos 6 moles por R. ¿Quién está allá por la calle feliz? No, chicos, ¿qué dice? Inge, la diferencia de moles no es menos 3. Menos 3, perdón. Sí, gracias. ¿Quién es el que está atento al certamen? Deme su nombre. Ya no quiere ganar un punto. Ya. R, entonces R tiene el valor de ¿cuánto? 8.34 Joule mol grado Kelvin, ¿no? Por la temperatura. La temperatura, entonces, la temperatura no nos dice, bueno, dice a 25 grados centígrados. Hay que transformar, ¿no? La temperatura en grados Kelvin, ¿cuánto sale? 25 más 273. 298 grados Kelvin. Aquí tengo joules y aquí tengo kilojoules. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo transformar este término en kilojoules o bien aquí dividir, ¿no? Conviene aquí a este primero para no hacer mucho. Porque ¿en qué unidades le pide? Bueno, en la que pida puede ser en kilojoules o en joules. Entonces coloquemos el delta de U en kilojoules. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí yo tengo joules. Entonces, esto, miren, se anula con esto, mol con mol, y me queda en joule. Entonces, este término hay que transformarle a kilojoule para poder realizar la... ¿Ya? Todo este término hay que transformarle en joule, ¿no? Porque aquí yo tengo menos 3 por 8,34 por 298. 745, así lo vamos a poner. Delta de U menos 19,8 kilojoules. Aquí es por, ¿no? Menos por menos es más, ¿no? Entonces aquí me sale 7.45, ¿les ha salido, chicos? No.
joules por 7.45 joules. Entonces, estos joules vamos a transformar a kilojoules. Un kilojoules, ¿cuántos joules tiene? ¿Cuántos joules tiene un kilojoule? 1000. 1000 joules, ¿no? Entonces, ahora recién puedo realizar la operación, ¿no? Porque están en la misma unidad. Bueno, así van a ir practicando de lo más sencillo a lo más complicado, vamos a llegar. Entonces, primero hay que ir manejando los términos y una vez ya, después ya van a ingresar a tablas, vamos a entrar a tablas para determinar la entalpía. Hemos quedado en eso, ¿no? De ingresar a la tabla para ver el valor el factor de compresibilidad. Hemos hecho alguna ejercicio, pero no se preguntaba en el examen, ¿no? Ya. Ahora en el otro ejercicio ustedes ya están más fresquitos. A ver, ustedes hagan ese ejercicio y me indican cuánto les sale su resultado. Sería el ejercicio 4, ¿no? Entonces yo tendría que ir viendo cuál es el ejercicio 5. Ustedes hagan el cálculo. Ya, hasta que ustedes vayan haciendo, yo voy a ir colocando el otro ejercicio, ya typeando aquí. Ejercicio 5. Dice un gas. Bueno, ese ejercicio 4 es similar a lo que ustedes han hecho en la determinación de la constante del calorímetro. También se ha hecho un ejercicio, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, aplicar esa forma. Q ganado menos el Q cedido, que es igual. El calor ganado es igual a menos el calor cedido, ¿no?
Y ya estarán terminando, ¿no? Ya, les comparto el otro ejercicio para que ustedes ya dice, un gas inicialmente a una presión 1 de 512 kilopascal y volumen 1, 142 litros, experimenta un proceso hasta presión 2, 172,4 kilopascal y volumen 2, 274 litros, durante el cual la entalpía disminuye en 65,4 kilojoules. Los calores específicos son constantes. CB, tienen ahí su valor de CB, kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Determine el cambio de energía interna, CP y R. Bueno, hágase en captura de pantalla para que ustedes puedan. Entonces, ¿cómo van a calcular aquí? Más o menos yo les voy a dar una pantalla general. Delta de U, ¿cómo van a calcular? O bueno, ¿qué es lo que les pide aquí? Ya, entonces hay que sacar, por ejemplo, a ver qué tienen aquí en el ejercicio. Tiene un gas, inicialmente está esto, experimenta un proceso, disminuye. Entonces, ya, entonces tienen aquí ustedes el dato del cambio de entalpía, ¿no? Entonces, en función, aquí tienen el cambio de entalpía, que es igual a 65,4 kilojoules. Lo que deben determinar es el cambio de energía interna. Entonces, saben primero, ustedes tienen su ecuación, que delta de U es igual a delta de H menos el cambio de precio, menos el trabajo, ¿no? En todo caso sería el trabajo, pero aquí ya el trabajo no se hace cero porque hay un cambio de volumen, ¿no? Si el gas estaba a 142 litros inicialmente de volumen, ahora está en 274. Entonces van a partir con esta ecuación y bueno, ya van a encontrar ustedes el cambio de energía interna. De ahí ustedes tienen que, para calcular CP, entonces tienen que ver esa relación de CP sobre CB
a que es igual a una constante. A partir de ahí, ya ustedes pueden ir, pueden determinar el valor de CP. Y finalmente determinar el valor de K relacionando el cambio de entalpía con el cambio de energía interna. Tiene que estar en función de CP y también CB, ¿no? Bueno, ya eso ustedes con calma lo hacen en su casa. ¿Cómo podrían hacer esto? Tienen una relación, ¿no? Con esa formulita más lo voy a ayudar, después ustedes averiguan. CB es igual a K. Ya. Este para el inciso B todavía les falta otras formulitas más, pero ustedes háganlo en su casa. Ya hemos hecho unos 3 conmigo, los más fáciles. Ya, ¿cómo hemos quedado, chicos, del informe de determinación de la constante del calorímetro? Todavía no hemos quedado. De presentar todavía, ¿no? No. Tendrían que presentar la próxima clase, porque la próxima clase vamos a dar esta evaluación de la constante de calorímetro, que también entran ejercicios, ¿no? De los que estamos haciendo, digamos, aquí similares o por ahí nomás, ¿no? Entran unos 3 ejercicios y una pregunta teórica, 2 teóricas y 3 ejercicios. Yo les he mandado también una información. Bueno, dicen algunos que no tienen mucho para almacenar, eso me indicaban, de que les vaya borrando, decían, ¿no? Alguna información. Ahora ustedes tienen espacio en su celular, no sé cómo es. Ya, ¿qué era de la constante del calorímetro? ¿Ya tienen los datos o yo les tenía que proporcionar? Todavía no había subido la guía ahí. A la guía. Ya, entonces yo voy a subir la guía y veo los datos para enviarles para que ustedes puedan hacerlo para la próxima clase, ¿ya? Porque ahí ustedes han hecho el cálculo de la constante, ¿sí? Entonces ya tienen ustedes la parte de cálculos. A lo que les faltaría complementar, digamos, en la parte del cuestionario, ¿no? Entonces yo les envío la guía y el cuestionario para que ustedes puedan hacerlo para la próxima clase, ¿no? Y terminan de hacer estos ejercicios, por favor. Aquí hay otra relación más, pero... Bueno, tienen que buscar una relación del cambio de entalpía relacionado con el cambio de energía interna y de ahí les va a salir con esa relación de CP-CB, ¿no? Y ya, bueno, relacionan con esta formulita, con esta fórmula y de ahí van a sacar el valor de P. O sea, tiene que haber una relación de delta de H sobre delta de la energía interna. Aquí es igual, relacionando, pueden sacar aquí ustedes con el concepto.
Delta de H, ¿qué era? ¿Con qué se relaciona? ¿Con CB o CP? CP, Inge, creo. CP. Y el cambio de energía interna, Con CB. CB. Entonces esto va a ser igual a una constante, ¿no? Ya teniendo esto, ustedes tienen esto, están calculando esto de aquí, tienen esto, ¿sí? Yo les estoy mostrando qué es lo que tienen. El cambio de entalpía tiene, aquí está. Hay que analizar solamente lo que dice el enunciado. Ustedes están calculando el cambio de energía interna. Entonces, les pide, bueno, en el primer inciso ya han calculado el cambio de energía interna, ¿no? Con esta forma. CP, entonces con esta relación ustedes pueden calcular CP. Y después hay que determinar el valor de R. Entonces ya han empleado hace rato otra formulita que les indicaba que estaba relacionado con R, ¿no? CP es igual a CB más R, ¿no? Entonces, con eso ya ustedes pueden resolver este ejercicio. Bueno, entonces la próxima clase continuamos con calor de dilución. Y bueno, dan la evaluación también, ¿no? Inge, Sí. la evaluación va a ser por cuestionario por Moodle. Sí, va a ser por el Moodle y ahí también les voy a dar, digamos, los ejercicios, ahí las posibles respuestas, entonces ustedes tendrán que... Ahora, bueno, el inconveniente es aquí, digamos, si es por vía Moodle, tendría que ser la teoría, ¿no? Y la parte práctica tendría que ser así como lo están enviando. ¿Por qué? Cuando es por el Moodle, digamos, si yo mezclo la parte de teoría con la práctica, a algunos les puede salir la práctica, ¿no? Entonces, ustedes pueden tardar más, digamos, de lo establecido y ya no les va a dar opción a resolver la parte teórica o las que les falte, ¿no? Por ejemplo, si les doy un ejercicio de estos, yo creo que eso tarda unos 20 minutos en hacer y les doy, por decirle, 2 ejercicios, 1 hora nada más para que termine. Entonces, como son secuenciales, usted tiene que responder a una pregunta y pasar a la otra pregunta, ¿no? Entonces, lo voy a separar. Yo por el Moodle les voy a preguntar teoría y la parte práctica, así como hacemos nomás, ¿no? Para que no haya ese problema, porque se debe hacer la parte práctica de este tema, porque no hemos tomado ninguna evaluación de la primera ley. Y pero no puede ser así uno solo, así como hacíamos en los exámenes. Usted proyectaba en su pantalla y ahí escribíamos y también los ejercicios. Y así una sola vez mandar todo. Sí, yo creo que eso sería mejor. Creo que lo voy a colocar nomás el Moodle o sea, la teoría. No, ese día ya voy a ver cómo lo hago. De repente nomás como estaban dando, pero ya voy a ver. Claro, pero si yo lo mezclo, digamos, en el Moodle, teoría con práctica, entonces puede ser que a algunos les llegue la pregunta 5, que es práctica, a otros les va a llegar la pregunta 4, que también es práctica, ¿no? Y al final va a estar su teoría, o a la inversa, a otro estudiante le va a salir primero la teoría y después la práctica. Entonces,
No No, voy Inge, a está bien como mezclar. ha dicho. Ah, Como no de voy, separar. no voy a Voy en uno, mezclar como dijo. porque, Ajá, que va a digamos, separar teoría. en teoría también lo que les convendría, creo que en Moodle, porque verdadero o falso, hay que relacionar los conceptos, entonces uno se da. Pero ya voy a ver cómo lo hago. O tal vez es como estábamos haciendo nomás, ¿no? Como hacíamos antes, Inge. Ajá, ya pues, chicas. Entonces, la próxima clase, chicos, Inge, una pregunta. sí, ¿El informe lo tenemos que mandar cada uno o no, un solo miembro del grupo lo puede enviar con el nombre de todos? no, uno solo nomás, con el nombre de todos. Eso no se van a olvidar los nombres de sus compañeros porque ya voy a revisar yo todo esto. Informes y Gracias. evaluación, todo voy a revisar ya. Entonces tienen que colocar los nombres. Bueno, chicos, vayan a tomar un tecito o terminen de hacer mejor sus ejercicios ya que están en línea. Inge, Sí, va a haber ejercicios parecidos a los que hemos hecho, ¿no ven? En clase. siempre hay parecidos. Ay, ya, Inge, gracias. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de hacerlos, ¿no? Ahora también hay otro ejercicio de pregunta de calor latente, calor sensible, pero ya son un poquito más complejos son, ¿no? Hasta aquí entonces, chicos, ¿ya? Bueno, ¿quién faltaba en la lista o todos están? Inge, yo, Moreira. Moreira, a ver un ratito. ¿Y cómo están, chicos? Más bien ustedes no están enfermando. ¿Están todos guapos? Sí, Inge, gracias a Dios. Sí, cuídense, porque les cuento que igual nosotros aquí nos cuidábamos, pero hay una persona que está infectada y así que no sabemos cómo. Es complicado tener ahí en casa. Entonces, no, claro que no está mal, pero nos andamos cuidando de no estar mucho en contacto. Está fregado el tema del COVID. Nos tienen que cuidarse, chicos, ¿no? Y nos cuidábamos aquí la mayoría. Pero a veces llega. Ya se cuidan, chicos. Se cuidan. Bueno, Inge, La gracias. próxima clase, nos vemos. Bueno, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.